¿Jesús realmente nació el 25 de diciembre? ¿Por qué celebramos la Navidad en el solsticio de invierno? ¿Será que la Iglesia Católica eligió el 25 de diciembre solo porque ya existía una fiesta pagana para un dios el romano? Vamos a descubrir todo esto y más mientras viajamos más de 4000 años en el tiempo, revisando los jeroglíficos egipcios, antiguos artefactos romanos, incluso nos sumergiremos en los escritos de los antiguos padres de la Iglesia Católica para descubrir lo que tienen que decir. Vamos a llegar al fondo de esto, amigos míos. Llevemos el 25 de diciembre a juicio y averigüemos qué es lo que el enemigo quiere ocultar. Hola, soy Jim Staley de Ministerios Pasión por la Verdad. En este video vamos a descubrir la respuesta de por qué celebramos el cumpleaños de Cristo el 25 de diciembre. ¿Acaso la Iglesia romana lo eligió solo por ser una fiesta pagana existente y querían evitar que los cristianos adoraran al sol? ¿O hay más en la historia? Vamos a encontrar la respuesta a estas preguntas y mucho más en este video. Antes de empezar, quiero decir que si te consideras un académico, es posible que no estés de acuerdo con todas las pruebas presentadas en este juicio. No tienes que hacerlo. Todos tenemos nuestro propio sesgo e incluso los eruditos no están de acuerdo entre sí aún con la evidencia más obvia. Todo el mundo tiene su parcialidad. Pero al final del día, nuestro propio sistema judicial declara culpable cuando la evidencia está fuera de cualquier duda razonable. Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer. Después de todo, ¿cuánto veneno debe haber en un vaso de agua para que se contamine todo el vaso? No mucho realmente. Tal vez ahora te estés preguntando, ¿a quién le importa cuándo nació Jesús? ¿Qué importa si la Iglesia Católica eligió el 25 de diciembre como la fecha de su nacimiento o cualquier otra fecha? Bueno, si todo se tratara de nosotros, no importaría. Pero la realidad es que no se trata de nosotros, se trata de Él. Él es a quien estamos adorando. Y de acuerdo a Deuteronomio capítulo 12, Él ya nos dijo que no se nos permite tomar cosas, tradiciones, días o maneras en las que los paganos solían adorar a sus dioses, tomarlas prestadas, cristianizarlas, arrojarles un poco de agua bendita y luego ofrecerles al único Dios verdadero. No se nos permite hacer eso. Se supone que debemos adorarlo en espíritu y en verdad de la manera que Él nos ordenó y no se nos permite agregar o quitar nada de eso. Así que si el 25 de diciembre fue de hecho el cumpleaños de un dios sol pagano y la Iglesia romana optó por cambiar el cumpleaños de Cristo a ese día, eso sería como si yo tratara de cambiar el cumpleaños de mi esposa al cumpleaños de mi exnovia. Imagínate que un esposo llega a su esposa y le dice: cariño, ya no quiero celebrar tu cumpleaños el 24 de julio, es muy difícil acordarme de él. Mi exnovia cumplía años el 31 de octubre, que resulta ser una fiesta muy popular. Me será mucho más fácil recordarlo si cambiamos tu cumpleaños a ese día. ¿Qué también crees que se lo vaya a tomar ella? No creo que siga casado por mucho tiempo. Si nuestras propias esposas se sentirían ofendidas ante la idea de mover su cumpleaños al de su archirrival, ¿cuánto más el Dios del universo, que dice ser un Dios muy celoso? Así que este tema es muy importante, porque si aquellos que no son salvos pueden ofender a Dios sin saberlo, entonces es posible que nosotros como creyentes también lo ofendamos sin siquiera darnos cuenta. Y ya que mezclar lo profano con lo santo es un gran problema para Él, tenemos que asegurarnos que no estamos siguiendo ciegamente un calendario de fiestas católicas cuando se trata de algo tan sagrado como el nacimiento del Mesías. Creo que Dios quiere una novia sin mancha ni arruga, y los días del espíritu religioso de adorar a Dios como queramos, haciendo todo acerca de nosotros y de nuestros sentimientos, se han terminado. Dios está impregnando a las naciones ahora mismo y preparando a su novia para su regreso. Después de todo, hoy en día literalmente todos los cristianos están siguiendo un calendario religioso que fue creado por la antigua Iglesia romana y no contiene ni un solo día festivo que esté en el calendario de Dios. ¿Podría el cuerpo de Cristo estarse perdiendo de bendiciones y estar sufriendo una falta de poder porque ha escogido adorar a Dios a través de días festivos y tradiciones hechas por el hombre en lugar de los días santos creados por Dios? Si crees que eres un cristiano, un creyente que quiere adorar a Dios en espíritu y en verdad, entonces necesitamos analizar todo lo que creemos y encontrar de qué espíritu proviene y si es la verdad. Así que vamos a analizar este tema hoy. Vamos a poner el 25 de diciembre en juicio, vamos a poner a la Iglesia Católica en juicio, descubriremos de dónde vino esto y cómo nos afecta hoy. Y al final de este video voy a revelarte exactamente lo que el enemigo está tratando de esconder y cómo él usó la Iglesia romana para encubrir lo que Dios verdaderamente ha apartado para ti. Así que quédate conmigo mientras descubrimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Empecemos descubriendo todos los documentos antiguos, la arqueología y hagamos un zoom de alto nivel en algunas de esas citas antiguas y averigüemos si la evidencia nos lleva a una conclusión que podamos decir que es definitiva.
Comencemos con un antiguo manuscrito descubierto en 1918. Contiene 38 sermones que la mayoría de los eruditos atribuyen a Juan Crisóstomo en el siglo IV. Dentro de estos sermones que se atribuyen a Crisóstomo hay otra homilía que se dice que es de un autor oscuro llamado Pontius Máxima. El manuscrito más antiguo que tenemos de estos sermones es del siglo IX. Eso significa que quien quiera que sea el autor o bien fue contemporáneo de Crisóstomo en el siglo IV o fue un autor cristiano en algún momento posterior a Juan pero antes del siglo IX. En esta homilía no solo se nos detalla que el 25 de diciembre era de hecho considerado por los antiguos como el cumpleaños del dios sol romano, sino que también nos ayuda a entender cómo la iglesia primitiva intentó apropiarse de este día y cristianizarlo. En ella, él dice lo siguiente, cito: ellos también lo llaman, ellos siendo los paganos, el nacimiento del Invictus, que significa invicto. Pero ¿quién es Invictus sino nuestro Señor que sufrió la muerte y luego la venció? O cuando lo llaman el nacimiento del sol, pues bien, Cristo es el sol de justicia del que habló el profeta Malaquías. El antiguo solsticio de invierno, mis amigos, que era el 25 de diciembre, es exactamente a lo que se refiere aquí. Esta antigua cita afirma que los paganos, posiblemente ya en el siglo IX, llamaban al solsticio de invierno el cumpleaños del dios Sol. Esta es una prueba extraordinariamente sólida de que el 25 de diciembre no solo era la fecha del nacimiento de Cristo, sino que también era el cumpleaños de los dioses del sol romanos. Además, la cita anterior está corroborada incluso por el mismo San Agustín de Hipona, de quien algunos dicen que es el escritor cristiano más influyente de la historia después del apóstol Pablo. Él nos dice en un sermón que dio el día de Navidad, a finales de los 300 y principios de los 400, que el 25 de diciembre todavía era celebrado por los paganos como un día sagrado para su dios del sol. Él dijo esto: y así, mis hermanos, mantengamos este día como sagrado, no como lo hacen los incrédulos a razón del sol material, sino por aquel que hizo al sol. Ahora, aunque también está sobre el sol incluso en la carne, el sol que la gente adora en lugar de Dios, porque en su ceguera mental no pueden ver el verdadero sol de justicia. Según Agustín, el 25 de diciembre no solo era el día en que se celebraba el cumpleaños de Cristo, sino el día en que los paganos adoraban a sus dioses solares a través del sol físico. Y como verás más adelante en este video, eso no solo era una práctica de los paganos en Roma. El solsticio de invierno se celebraba como el cumpleaños de prácticamente todos los dioses del sol en todo el mundo, en todos los siglos y en todos los continentes. Pero antes de seguir adelante, es importante entender el qué y el por qué el solsticio de invierno es tan importante. Es fundamental comprender el significado del solsticio de invierno en las culturas antiguas, porque casi todo el culto a los dioses del sol gira en torno a él. ¿Por qué? Porque el solsticio de invierno es el día más corto del año. En este día el sol parece detenerse y comienza a dar la vuelta y los días se hacen más largos, así que los antiguos lo llamaban el día en que el sol renacía. Es por eso que los cumpleaños de los dioses del sol eran en este día, porque este es el día en el que el sol comienza a renacer desde su perspectiva. Este es el día en que los días comienzan a ser más largos y el sol comienza a tomar el control sobre la noche. Y veremos que el solsticio de invierno se ha utilizado para rendir el culto a los dioses del sol a lo largo del tiempo y en casi todos los continentes. Echa un vistazo a la tumba de Newgrange en Irlanda, donde una pequeña ventana se alinea solo con el solsticio de invierno durante 17 minutos cada año. La ventana de esa tumba fue creada hace más de 5000 años para aprovechar el sol solo durante esos 17 minutos, justo en la tumba de los antiguos jefes que hay adentro. Ahora vayamos a Stonehenge, una de las estructuras más populares en la historia del mundo. Esta estructura pagana de adoración al dios Sol de más de 4500 años de antigüedad gira en torno al solsticio de invierno. Fue creada y construida específicamente con el solsticio de invierno en mente, pero esa no es la única estructura. Echa un vistazo al Círculo de Gössek en Alemania. Tiene casi 5000 años y está totalmente creado en torno al solsticio de invierno. 2 de las 3 entradas funcionan solo bajo el sol de solsticio de invierno, una al amanecer y la otra al atardecer. Pero probablemente la estructura más famosa en la historia mundial relacionada con el solsticio de invierno, que está completamente conectada a un dios del sol, es la del dios solar egipcio Amon-Ra. Este templo egipcio de casi 4000 años de antigüedad fue construido de tal manera que únicamente un día al año, en el solsticio de invierno, la luz entra por una sola ventana y brilla en el lugar santísimo sobre su rostro.
El hecho de que los antiguos egipcios construyeran el templo de su dios Sol para aprovechar el sol del solsticio de invierno, ya que creían que ese era el día en que su dios del sol renacía, conecta al solsticio de invierno como un día existente de adoración a una deidad solar. La razón por la que esto es tan importante es porque esto establece que la adoración al dios del sol estaba conectada al solsticio de invierno durante miles de años antes de que se construyera Roma. Mucho antes de que la Iglesia romana eligiera el cumpleaños de Cristo, este día ya había sido señalado y celebrado por todas las culturas antiguas. Y este patrón no solo existe antes de Cristo, sino también mucho después. Incluso en las Américas vemos templos mayas, incas y aztecas, todos orientados hacia el solsticio de invierno. Y para que todos estemos en la misma página y entiendan la importancia de por qué estamos repasando estos templos y el solsticio de invierno que encontramos en cada cultura, tribu, lengua y nación, necesitamos retroceder y encontrar por qué el enemigo está influenciando a estas culturas para hacer esto. Sabemos que Dios no está involucrado en esta adoración al dios Sol. Pero ¿por qué de todo lo que Satanás pudo haber escogido, por qué influenció a estas culturas para crear templos físicos de tal manera que tuvieran al sol, el objeto creado en el cielo, brillando a través de ellos y luego crear una deidad con el sol? ¿Por qué lo hizo? Te voy a sugerir que es porque él solo sabe torcer lo que Dios ya ha establecido. Él sabe cómo falsificar cosas, imitarlas y burlarse del Dios Altísimo, porque la Biblia dice que los que seguimos a Dios, que creemos en Yeshua, Jesús, somos el templo del Espíritu Santo. El templo nunca debió ser una estructura física. Se supone que sería el creador del universo, el Hijo del Dios viviente, el que brilla a través de nosotros. Apocalipsis 21, versículo 23, dice que cuando la nueva Jerusalén venga, no va a necesitar ninguna luz, no habrá necesidad del sol o la luna porque la gloria de Dios será su luz, el Cordero será su lámpara. En otras palabras, el Hijo del Dios vivo será la única luz que brille en la Nueva Jerusalén. Y nosotros somos los predecesores de esa luz, y eso es lo que Satanás está tratando de ocultar. Él quería que los antiguos pueblos de la tierra se distrajeran del único Dios verdadero adorando la creación. Y hoy su agenda es hacer que el pueblo de Dios lo adore a través de días festivos hechos por el hombre en lugar de los días santos ordenados por Dios. Así que Satanás eligió este día, el solsticio de invierno, le añadió una deidad solar y luego lo enhebró a través del tiempo y eventualmente su plan era meterlo en la iglesia. Porque si podía meterlo en la iglesia, entonces el pueblo de Dios se alejaría del verdadero calendario de Dios y quedaría paralizado de recibir todo el poder y la autoridad en la tierra que él desea que su pueblo tenga. Él nos engañaría para que no hagamos las cosas de la Biblia a la manera de la Biblia y literalmente se burla de Dios a través de una fecha escogida por Satanás para adorarlo, mientras que nosotros no nos damos cuenta de que hemos estado ofendiendo al único Dios verdadero todo este tiempo. Mis amigos, esta fecha es crítica. Es importante que entendamos de dónde viene, porque en la evidencia que vamos a estar mostrando a lo largo de este video para llegar a la conclusión del juicio del 25 de diciembre y por qué lo escogieron, el solsticio de invierno y los templos son una parte fundamental de esta evidencia. Si se puede establecer que los paganos adoraban a deidades solares en el solsticio de invierno antes de que la iglesia romana eligiera la fecha para el nacimiento de Cristo, entonces es muy posible que la iglesia eligiera esa fecha porque era una celebración pagana en su esfuerzo para desplazarla. Un acto que, como veremos más adelante, es bíblicamente ilegal. Pero antes de llegar a una conclusión por ahora, volvamos a nuestro juicio. Anteriormente mostramos cómo el templo egipcio de Amon-Ra estaba conectado con el solsticio de invierno y cómo ellos creían que los rayos del sol en ese día traían la reencarnación del sol. Ahora vayamos a un filósofo griego llamado Plutarco, que vivió en el primer siglo y que él nos diga por qué construyeron su templo alrededor del solsticio de invierno. Él dice, y cito, por esta razón se dice que la diosa Isis, cuando se enteró que estaba embarazada, se puso un amuleto protector en el sexto día de Paofi, en el solsticio de invierno dio a luz a Harpócrates. Ahora, Harpócrates era el dios del sol Horus de niño, literalmente significa el niño Horus. Horus era el dios del sol de Egipto y Plutarco nos informa que nació en un solsticio de invierno. Así que Plutarco no solo nos dice que el dios del sol egipcio nació en el solsticio de invierno, sino que lo hizo mucho antes de que cualquier escritor católico se decidiera a averiguar cuál es el nacimiento de Cristo. Esta prueba es fundamental porque demuestra que tanto Roma como Egipto tenían dioses del sol que creían que habían nacido en el solsticio de invierno y en el primer siglo era el 25 de diciembre. En el caso de Roma, hay pruebas de que en realidad adoraban al dios del sol el 25 de diciembre, que por supuesto era el solsticio de invierno en ese periodo.
Pero Egipto y Roma no son las únicas culturas que nos traen un dios del sol que dice que nació en el solsticio de invierno. El obispo Epifanio de Salomón, que vivió en el cuarto siglo, nos detalla que los griegos también tenían un dios celeste que nacía en este día. Él describe lo que ocurría el 25 de diciembre en su época cuando dijo lo siguiente: primero en Alejandría, en el Corium, como lo llaman, es un templo muy grande, el santuario de Core. Se pasan la noche en vela cantando himnos al ídolo con la flauta. Y cuando les preguntas qué significa este misterio, te responden que hoy a esta hora Core, es decir la Virgen, dio a luz a Eón. Eón es el dios cósmico principal de los griegos y se le representa como encargado de todo el año y del zodiaco. Y Epifanio nos dice que este falso dios también nació el 25 de diciembre. Y aunque la iglesia romana de hoy ha hecho un gran trabajo convenciendo a mucha gente que el 25 de diciembre nunca fue una fiesta pagana y mucho menos el nacimiento de un dios sol pagano, la historia y sus propios obispos cuentan una versión completamente diferente. Epifanio no solo nos dice que los griegos celebraban el nacimiento de su dios el 25 de diciembre, sino que a las pocas líneas de esta cita pasa a decir que prácticamente todas las demás culturas paganas de su época tenían una celebración el 25 de diciembre. Dice esto y cito: los griegos, es decir, los idólatras, celebran este día, el solsticio de invierno, en el octavo día antes de las calendas de enero, que es otra forma de decir 8 días antes del 1 de enero o diciembre 25. Los romanos lo llaman Saturnalia, los egipcios Cronía, los alejandrinos Ciselia. El solsticio de invierno no solo era el cumpleaños de los dioses egipcios y griegos, sino que Epifanio afirma que era celebrado por las culturas mayores de su época y él vivió en el tercer siglo. Y hablando de los años 300, echemos un vistazo a la siguiente exhibición, que no es otra que un calendario romano del año 354 DC, que afirma que literalmente el 25 de diciembre era el cumpleaños del dios romano del sol. Este calendario fue creado por un calígrafo llamado Filócalo para un cristiano adinerado llamado Valentinas. En la sexta parte de este calendario aparece el 25 de diciembre como una fiesta pagana romana. Aquí está la entrada exacta, dice esto: cumpleaños del inconquistable, juegos ordenados 30 carreras. Esta es la referencia literaria más antigua a una fiesta pagana del sol Invictus, el dios sol romano que tenemos. ¿Oíste lo que dice? El 25 de diciembre está marcado en el único calendario romano sobreviviente que tenemos de ese tiempo y dice que es el cumpleaños del dios sol romano. Ahora, sabemos que los cristianos romanos celebraban el 25 de diciembre como el cumpleaños de Cristo en esa época porque, irónicamente, en ese mismo calendario, en el 354 DC, también se menciona el 25 de diciembre como el cumpleaños de Cristo. Y sabemos que en el tercer siglo no celebraban el 25 de diciembre porque el Dr. Stephen Hitchens nos dice que en el De Pascha Computus, escrito en el año 243 después de Cristo, para determinar la fecha de la Pascua, sostenían que Cristo, el nuevo sol de justicia, debía haber nacido el 28 de marzo. Esto nos dice que a mediados del siglo III no se conocía aún la fecha de la Navidad, y que su fecha se elegiría en algún momento después de esto y antes del calendario del 354, muy probablemente durante el reinado de Constantino en los años 330. ¿Pero tenemos más pruebas del culto al sol en Roma antes del 354? Desde luego que sí. No solo tenemos que el emperador Aureliano dedicó un templo al dios Sol Invictus en el año 274 DC, sino que la arqueología ha descubierto al dios Sol Invictus acuñado en monedas romanas de los siglos IV, tercero, segundo, primero e incluso en el primer siglo antes de Cristo. De todos los dioses disponibles en el panteón, en todos los siglos en que Roma existió, el emperador eligió a Sol Invictus como cabeza de todas las monedas romanas. También es un hecho bien documentado que el emperador Constantino, antes de su supuesta conversión al cristianismo, era un devoto adorador al dios del sol, lo que demuestra que el culto al sol estaba vivo en Roma. ¿Y qué día crees que celebraban el cumpleaños del sol y de todos los dioses solares? En el único día del año en el que creían que el sol renacía, el solsticio de invierno el 25 de diciembre. El emperador Juliano confirma cuando los romanos adoraban a su dios sol. Él dijo eso en el 361 DC. Cito: antes del comienzo del año, al final del mes, llamado en honor a Cronos, nuestro diciembre, celebramos en honor a Helios, el dios griego del sol, los juegos más espléndidos y dedicamos el festival al sol invencible. Amigos míos, no puede ser más claro que esto. Incluso el emperador romano afirma que a finales de diciembre tenían una gran celebración al dios sol y sabemos que el día en cuestión era el 25 de diciembre porque el calendario del 354 nos dice esto, como ya lo mostramos.
La Enciclopedia Católica dice esto acerca de Helios. Helios Mitras es un solo dios, y el domingo se mantenía sagrado en honor a Mitra. El 25 de diciembre se celebraba su cumpleaños, el Natalis Invicti, el renacimiento del sol invernal, invencible por los rigores de la estación. Puedes ver que incluso los eruditos católicos admiten que el dios griego del sol, Helios, y el dios romano del sol, Mitra, se convirtieron en un solo dios. Su cumpleaños era el 25 de diciembre y el domingo era su día. Que por cierto es la razón por la que la mayoría de los cristianos celebran el reposo en domingo. No es porque Jesús resucitó en domingo. Es porque los romanos eligieron cambiar oficialmente el Shabbat del sábado al domingo en el 321 después de Cristo bajo el emperador Constantino. Porque ese es el día en el que los paganos tenían su Shabbat y era más fácil conseguir que los paganos se convirtieran al cristianismo si se les permitía mantener sus tradiciones. La posición de la iglesia fue dejar que la gente lo siguiera celebrando, pero ahora vamos a hacerlo por Jesús. Este tipo de concesiones en el cambio de las leyes y los tiempos es como la iglesia ha operado desde el principio. Así exactamente es como eligieron el 25 de diciembre. Trataron de conquistar un día pagano y redimirlo, olvidando que Dios nunca ha estado interesado en redimir los días paganos de adoración. Él ya tiene sus propios días especiales en los que Él quiere que su pueblo lo adore. Él solo está interesado en redimir a la gente de la adoración pagana. ¿Puedes imaginar a los israelitas tomando un altar pagano y usándolo para adorar al Dios de Israel cuando se les prohibió específicamente hacerlo en Deuteronomio capítulo 12? Por cierto, si el tema del sábado te interesa y te gustaría averiguar cómo fue cambiado, te animo a que hagas clic en el enlace de la parte superior de este video o en el enlace de la descripción para más información. Ahora te preguntarás, ¿el solsticio de invierno no es el 21 de diciembre? Si te refieres al calendario gregoriano corregido actual, estarías en lo cierto. Pero el calendario actual solo ha estado en vigor desde 1582 para reemplazar el calendario juliano que se creó en el año 46 a.C., que tenía un desfase de 11 minutos cada año, así que en el calendario juliano original el solsticio de invierno era el 25, y se siguió celebrando ese día por tradición, aunque el solsticio empezó a cambiar de día debido a que el calendario juliano no era perfectamente exacto. Sabemos que el 25 de diciembre era originalmente el solsticio de invierno porque el historiador romano Plinio el Viejo en el año 63 después de Cristo nos dice esto. Él dijo, cito, la bruma, que es el solsticio de invierno, comienza en el 8º grado de Capricornio, el 8º día antes de las calendas de enero, que es otra manera de decir 8 días antes del 1 de enero, que es el 25 de diciembre. Esto viene directamente de un historiador del primer siglo. Y hablando de culturas que adoran a los dioses del sol en el solsticio de invierno, como he mencionado antes, no son solo las antiguas culturas egipcia y romana del primer siglo que veneraban al sol en este día. Vemos el mismo patrón en todo el mundo y a lo largo de todos los tiempos. Los aztecas, por ejemplo, de México, no solo tenían muchos otros templos construidos pensando en el solsticio de invierno, sino que según la teología azteca, se decía que su dios Huitzilopochtli también había nacido en el solsticio de invierno. Y si volvemos a cruzar el Océano Pacífico hasta Japón, encontramos otra historia de dioses solares que tiene lugar en el mismo solsticio de invierno. De acuerdo con la leyenda del sintoísmo japonés, la diosa del sol Amaterasu es sacada de una cueva en el solsticio de invierno por el dios de la felicidad tras huir de su hermano que está furioso. Cuando la diosa del sol sale en el solsticio de invierno, se dice que renace, que el sol vuelve a la vida. Los seguidores del sintoísmo siguen celebrando esta antigua ceremonia llamada Toji Tozai, encendiendo las velas y adorando a la diosa del sol cada año en este día. Y ciertamente no estoy diciendo que los aztecas del XIII siglo o el sintoísmo japonés o cualquier cita que he mencionado después del siglo IV tenga alguna influencia en la decisión en el IV siglo de elegir el cumpleaños de Cristo el 25 de diciembre. Lo que estoy mostrando, sin embargo, es un patrón de adoración al dios Sol que resulta ser en el solsticio de invierno que encontramos en todos los continentes desde hace 5000 años. Y como sabemos que los aztecas no tenían ni idea de que los romanos existían, o bien emigraron originalmente del Medio Oriente miles de años antes y trajeron consigo el culto al dios del sol en el solsticio de invierno, o bien lo aprendieron directamente de los demonios, posiblemente los mismos demonios que invocaban durante sus sacrificios humanos. En cualquier caso, parece que uno de los días de culto más importantes para Satanás era el 25 de diciembre. Incluso los wiccanos actuales celebran el cumpleaños de su dios en el solsticio de invierno, nada más y nada menos en el antiguo Stonehenge que hemos mencionado antes. Lo llaman el día de Yule.
que es el mismo nombre antiguo que los pueblos germánicos y escandinavos le dieron miles de años antes, y curiosamente los antiguos vikingos se referían al día de Yule como el día de Odín. ¿Oíste eso? De todos los días del año que podrían haber elegido para ser el día de Odín, que es, según la mayoría de los estudiosos, el precursor del desarrollo de algunos de los atributos de Santa Claus, eligieron el 25 de diciembre, el solsticio de invierno, como su día. Aunque podría seguir enumerando a otras deidades paganas que fueron adoradas en este día, vamos a dejar esta sección con una última evidencia. Y esta evidencia proviene nada menos que de la propia iglesia de Satanás. Aunque la siguiente cita no es una prueba académica antigua, es como mínimo reveladora. Eso es lo que dicen en su propio sitio web sobre el 25 de diciembre, y cito: los cristianos robaron esta festividad a los paganos. El nazareno o cristiano tiene poco lugar en la celebración pública general de esa temporada, que fueron pensadas por los paganos para hacer celebraciones de abundancia durante la temporada fría y vacía. Así que para las fiestas de Yule disfrutamos de la riqueza de la vida y de la compañía de las personas que amamos, ya que a menudo somos los únicos que sabemos de dónde provienen realmente las tradiciones. Amigos míos, no sé ustedes, pero no estamos ni a la mitad de este juicio y el 25 de diciembre no parece tan inocente como quisieron hacernos creer. Cuando la iglesia de Satanás está afirmando que 1. Su amo inventó este día para la adoración de sí mismo, 2. Que cada individuo debe entregarse a la autogratificación, que es lo que la mayoría de las veces sucede durante la Navidad, y 3. Está respaldado por innumerables culturas a través del tiempo siendo influenciadas por Satanás para adorar a los dioses del sol en este día. Me parece que el antiguo solsticio de invierno era de hecho un día importante de adoración pagana a Satanás mismo. Y esto le dio a la Iglesia Católica el motivo para tratar de apoderarse de él y hacerlo suyo. Pero eso es solo lo que yo pienso. Dime lo que tú piensas en los comentarios abajo. El problema principal no era que el 25 de diciembre era el solsticio de invierno y el cumpleaños del dios del sol, sino que los cristianos se unían celebrando a diestra y siniestra a un ritmo tan alarmante que incluso en el segundo siglo, los primeros líderes de la iglesia no sabían qué hacer al respecto. No tenían ni idea de qué hacer porque sus congregaciones estaban participando en la fiesta de Saturnalia, en el solsticio de invierno y en el día de Año Nuevo. Saturnalia era un festival romano masivamente popular que terminaba justo antes del cumpleaños del dios Sol en el solsticio de invierno, y los cristianos estaban siendo atrapados en esas celebraciones. Echa un vistazo a las siguientes citas de la primera época. Esta es de Tertuliano, un padre de la iglesia primitiva en el año 145 al 220 después de Cristo. Dice esto y cito: pero el mismo apóstol, hablando de Pablo, en otra parte nos manda a que tengamos cuidado de agradar a todos, así como yo, dice, agrado a todos por todos los medios. Sin duda, él solía complacerlos celebrando Saturnalia y Año Nuevo. La Saturnalia, el Año Nuevo, las festividades de invierno y la Matronalia son frecuentadas. Los presentes van y vienen, los regalos de Año Nuevo, los juegos se unen a su ruido y los banquetes a su estruendo. O mejor es la fidelidad de las naciones a su propia secta, que no pretenden para sí ninguna solemnidad de los cristianos. Ni el Día del Señor, ni Pentecostés, aunque los hubieran conocido, no lo habrían compartido con nosotros, porque ellos temerían más el parecer cristianos que nosotros al parecer paganos. Amigos míos, ¿escucharon lo que está diciendo? En otras palabras, él está sarcásticamente diciendo, miren, ustedes están leyendo que Pablo era todas las cosas a todos los hombres. ¿Acaso eso significa que salió y celebró con los paganos? Él dice, ustedes no tienen ningún problema en ir a celebrar sus fiestas y parecer paganos, pero saben que ellos nunca vendrían y celebrarían una fiesta cristiana porque tendrían miedo de parecer cristianos. Esto era en el segundo y tercer siglo, donde los cristianos se involucraban en la celebración de fiestas paganas de invierno. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy, celebrando cosas que celebran los paganos y no nos avergonzamos de ello en absoluto. Debería ser una bandera roja que los cristianos celebraban junto a los paganos. Debería ser una gran bandera roja que aquellos que hoy son físicamente paganos y los wiccanos la celebren también, diciendo que es su fiesta y que nosotros la robamos, y tiendo a estar de acuerdo basándome en la evidencia. Incluso el obispo Martín de Braga en el 575 después de Cristo dijo esto acerca de los cristianos que adoptaron prácticas paganas en Navidad. Mira esta cita en particular. Él dice, no realizarás la malvada celebración de los calenos, ni observarás la fiesta de los gentiles, ni decorarás tu casa con laurel y ramas verdes. Toda esta celebración es pagana.
Mientras intentamos averiguar en el siglo XXI si la Navidad tiene o no raíces paganas, este obispo de hace 1500 años parece ya saber exactamente eso, que estas fiestas de invierno a fin de año son paganas. Así que el dilema era que los cristianos estaban celebrando esta fiesta en particular con los paganos y tomando prestadas sus tradiciones, y la recién nacida Iglesia Católica no sabía qué hacer al respecto. Y ya que los cristianos de todo el mundo estaban celebrando estas fiestas paganas y la Iglesia no podía hacer que se detuvieran, la única opción fue usar la filosofía de si no puedes vencerlos, únete a ellos. Y creo que eso es exactamente lo que sucedió. Al elegir la fiesta pagana del 25 de diciembre como el cumpleaños de Cristo, la Iglesia pudo decir a los cristianos que siguieran celebrando, pero ahora lo hicieran en el nombre del verdadero Hijo de Dios. Durante todo este juicio, mis amigos, hemos estado tratando de responder a la pregunta de por qué la Iglesia Católica eligió el 25 de diciembre para hacer el cumpleaños de Cristo. La siguiente cita de un obispo del siglo XII es nuestro último testimonio ocular. Él responde a esta pregunta con mucha claridad. Echa un vistazo a lo que tiene que decir, es poderoso. El obispo siriaco Jacob bar Salibi dice esto en los años 1100, cito: "La razón por la que los padres de la iglesia trasladaron la celebración del 6 de enero al 25 de diciembre fue esta", dijeron. Escucha atentamente. "Era costumbre de los paganos celebrar el mismo 25 de diciembre el cumpleaños del sol, y encendían luces para exaltar este día. Incluso los cristianos participaban en estos ritos y ceremonias. Cuando los maestros de la iglesia vieron que los cristianos se inclinaban a esta costumbre, establecieron un plan. ¿Y cuál era ese plan? La verdadera fiesta natal, Navidad, se celebraría en este día, el 25 de diciembre, y la Epifanía el 6 de enero. Amigos míos, no se puede ser más claro que esto. Este obispo cristiano del siglo XII que conocía su historia dijo: miren, por eso celebramos esto el 25 de diciembre. Era un día pagano, los cristianos lo estaban celebrando, la iglesia no sabía qué hacer, así que adoptaron esta fecha como suya. Permitieron que los cristianos la siguieran celebrando porque sabían que no iban a poder detenerlos y solo les dijeron que lo hicieran para Cristo. Parece ser que en los años 1100 era conocimiento muy común en la iglesia que la fecha del 25 de diciembre fue elegida porque era un día pagano existente de adoración al dios del sol, y la iglesia trató de apropiárselo. Y como la Iglesia Católica creció tanto, al final desplazó el culto al dios Sol en el 25 de diciembre a medida que comenzó a evangelizar y conquistar tierra tras tierra. En lugar de enseñar a los paganos a seguir al único Dios verdadero a su manera, simplemente comenzaron a sincretizar y tomar prestadas las costumbres de estos paganos hasta llegar a casi todas las costumbres que hacemos hoy con respecto a la Navidad. Ahora, podrías estar pensando, ¿a quién le importa si la fecha que eligieron fue anteriormente el cumpleaños de un dios sol? ¿No sería algo bueno que la iglesia tomara una fecha pagana para Cristo? Eso suena muy bien desde nuestra perspectiva, pero en solo unos minutos voy a mostrarte en las escrituras donde Dios nos prohíbe tomar una antigua práctica pagana de adoración y convertirla para Él. Quédate conmigo porque también voy a mostrarte al final la impactante verdad de lo que el enemigo realmente está tratando de ocultar a través de todo esto. Algo que cuando nuestra familia lo descubrió, cambió nuestras vidas para siempre. Ahora, algunos dicen que el 25 de diciembre fue elegido porque los primeros escritores de la iglesia concluyeron matemáticamente que Cristo realmente nació en ese día. Principalmente citan a Hipólito y a Africano como sus fuentes. Pero como veremos dentro de poco, al entrar en estas citas en particular, verás la falta de evidencia que hay en realidad. Aunque es cierto que algunos escritores adivinaron la fecha del 25 de diciembre, un examen más detallado revela 1. Que esas conjeturas no provienen de ninguna mentalidad académica, sino de superstición, y 2. Que estas citas antiguas habían sido sospechosamente escogidas de un montón de fechas que los cristianos calcularon. El historiador Clement Miles explicó en su obra clásica de 1912, Costumbres y Tradiciones Navideñas, él dijo esto: no hay un solo mes del año al que la natividad no haya sido asignada por un escritor u otro. El 25 de diciembre es solo una de las varias conjeturas de los primeros escritores cristianos. El propio San Clemente, que vivió a finales del siglo II, creía que Cristo había nacido el 17 de noviembre. Esto significa que a finales del segundo siglo aún no se había fijado la fecha. Sabemos por todas las pruebas empíricas que hemos presentado hasta ahora que la iglesia eligió el 25 de diciembre para destronar al dios pagano del sol y para facilitar que los paganos se convirtieran al cristianismo. Así que no sé tú, pero es terriblemente conveniente que en los tiempos modernos retroactivamente volvieron atrás y encontraron un par de personas que adivinaron esa fecha exacta. Podrían haber elegido cualquier fecha del mes y encontrar a alguien que también la adivinara, pero eso no es lo que realmente sucedió.
Ahora, echemos un vistazo a un par de estas citas desde el otro lado del pasillo y veamos si realmente son creíbles. Uno de los primeros escritores o cronógrafos más populares que propuso la fecha del 25 de diciembre es al parecer alguien llamado Hipólito de Roma en el siglo III. Toda su cronografía no solo fue desacreditada a una década después de publicarla, sino que hay pruebas de que ni siquiera es creíble. Echamos un vistazo a esta cita y verás de qué hablo. Cito: para el primer advenimiento de nuestro Señor en la carne, cuando nació en Belén, 8 días antes de las calendas de enero, el cuarto día de la semana, mientras Augusto estaba en su año 42, pero desde Adán 5500 años. Según la Enciclopedia Católica, esta cita ni siquiera es auténtica. Ellos dicen: el pasaje relevante que existe en el manuscrito Chigi sin las palabras entre corchetes dice esto y es siempre citada antes del año 1000 después de Cristo. En otras palabras, la cita original es esta. Para la primera venida de nuestro Señor en la carne en Belén tuvo lugar en el reinado de Augusto en el año 5500 y padeció en su año 33. Todo lo que ves ahí entre paréntesis no está en el original. Esto significa que tenemos que desacreditar a Hipólito porque no es genuino. Como mínimo es extraordinariamente cuestionable y la Enciclopedia Católica continúa diciendo: la interpolación es cierta y admitida por los eruditos Funk y von West. La siguiente cita que tenemos y la última que vamos a tratar hoy es la de Julio Sexto Africano. Por todo el internet se le cita afirmando que el 25 de diciembre es la fecha de nacimiento de Cristo, pero ni una sola persona menciona la cita original. Después de una extensa investigación, finalmente encontré la cita en cuestión y me sorprendió lo que realmente decía. Esta es la cita: Judea ha visto su florecimiento y el país se desvanece. A los gentiles y extranjeros ha llegado la salvación, a los desdichados se les ministra alivio en abundancia. Con derecho danzan las mujeres y dicen: Señora Pegue, portadora de la primavera, tu madre de la constelación celestial. Ahora, mis amigos, aquí es donde dicen que Julio Sexto Africano dice que Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Dónde está eso? En realidad no está ahí porque él nunca lo dijo. Tendrías que hacer algo de gimnasia extrema con sus palabras, que es exactamente lo que hicieron, y así es como lo hicieron. El primer lugar comienza con el entendimiento de que los antiguos creían que la Tierra nació el 25 de marzo, el equinoccio de primavera, y que los grandes hombres nacen y mueren el mismo día. Así que como ellos creían que Cristo murió el 25 de marzo, siendo un gran hombre, debe haber nacido en esa fecha también. Y como Africano utiliza la palabra portador de primavera, eso de alguna manera significa que Julio creía que Cristo había nacido en primavera. El problema es que ni siquiera siguieron la misma fórmula supersticiosa de que los grandes hombres nacen y mueren el mismo día, sino que la cambiaron a que Cristo murió y fue concebido ese mismo día. Y claro, si pasas 9 meses el 25 de marzo, acabas el 25 de diciembre. La verdad es que todo eso no solo está basado en supersticiones y manipulación de una fórmula, sino que ni siquiera es lo que él dijo y no es lo que quiso decir. El contexto, si sigues leyendo, habla de agua. Se refiere a un manantial de agua, no a la estación de primavera, y el griego lo confirma porque la señora Pege es simplemente una personificación de la palabra griega pege, que significa el pozo que se alimenta de un manantial. Básicamente está diciendo que María, la madre de Cristo, tiene un pozo de agua dentro de ella que se alimenta por Cristo. Él es el agua, Él es la fuente. Así que ahora queda claro por qué nadie cita realmente a Africano y su creencia de que Cristo nació el 25 de diciembre, porque en realidad no hay ninguna cita que apoye esa afirmación inventada. Ok, ya casi hemos llegado al final de nuestro juicio, así que comencemos a recapitular lo que hemos descubierto. Al final, el único argumento que se utiliza para demostrar que el 25 de diciembre no fue elegido por ser una fiesta pagana son esos escritores eclesiásticos que acabamos de demostrar que no son legítimos y no pueden ser utilizados como prueba creíble. E incluso si se pudiera confiar en ellos, no podrían de ninguna manera anular toda la evidencia anterior que demuestra lo contrario. Pruebas irrefutables de que el 25 de diciembre se celebraba como el cumpleaños de los dioses del sol antes de que la iglesia romana lo eligiera como el cumpleaños de Cristo. Lo extraño de todo esto es que los que apoyan este argumento dicen que la iglesia no eligió el 25 de diciembre por ningún tipo de sincretismo o fusión de ideas paganas. Sin embargo, se supone que debemos creer que eligieron el 25 de diciembre porque a unos escritores de la iglesia primitiva se les ocurrió esa fecha utilizando tradiciones paganas y antiguas supersticiones judías. Eso no tiene sentido. Todos los primeros escritores sobre este tema utilizaron fórmulas legítimas para tratar de averiguar la muerte y el nacimiento de Cristo, excepto los que pusieron el 25 de diciembre.
Ellos utilizaron una fórmula basada en superstición. Además, para creer que la Iglesia Católica fue de alguna manera purista en esta decisión y que de ninguna manera mezclaron el paganismo con lo sagrado, tendrías que ignorar todos los hechos históricos e incluso la historia moderna. Después de todo, no han tenido ningún problema en poner el mismo disco solar detrás de la cabeza de los santos que los paganos usan detrás de sus deidades solares. Tampoco han tenido ningún problema en poner estatuas paganas reales en el Vaticano, renombrando algunas de ellas con los nombres de personajes bíblicos como Pedro, María e incluso el niño Jesús. Incluso el Papa Francisco no tiene ningún problema en exhibir polémicamente ídolos paganos modernos en la iglesia. En 2019 dijo que se exhibían, pero cito, sin intenciones idólatras. ¿Alguno de ustedes tendría un ídolo pagano en su propia casa solo para exhibirlo? Y por si fuera poco, consiguieron que el cumpleaños de Juan Bautista fuera el solsticio de verano. Eligieron que el Día de Todos los Santos fuera el Día de los Muertos pagano, que se convirtió en el famoso Halloween de hoy, que por cierto, si no has visto la enseñanza ¿deberían los cristianos celebrar Halloween?, te animo a que hagas clic en el enlace de arriba o en la descripción para verlo. Te sorprenderás más de lo que te imaginas de lo que no te han dicho. Así que para que creamos que la Iglesia Católica no eligió el 25 de diciembre porque era pagano, sino que lo eligió porque hubo escritores que utilizaron supersticiones paganas para llegar a esa fecha, no solo es confuso, es falso en el mejor de los casos y va en contra de toda la evidencia existente. Pero hablando de evidencia, repasemos algunas de ellas y concluyamos este juicio para llegar a un veredicto final. Hemos aprendido que número 1, el solsticio de invierno era de hecho el 25 de diciembre y era celebrado como una fiesta pagana al dios del sol, como afirman muchos de los primeros escritores eclesiásticos, historiadores y fuentes egipcias. Número 2, aprendimos que el 25 de diciembre no solo era el cumpleaños del dios pagano del sol en Egipto, sino que el calendario romano del año 354 lo confirma al decirnos que también era el cumpleaños del dios del sol romano. Número 3, el registro muestra que la iglesia romana tuvo un problema cuando descubrieron que los cristianos celebraban la fiesta de Saturnalia y las fiestas de invierno, y tuvieron que hacer algo al respecto. Número 4, encontramos un manuscrito del siglo XII de un escritor siriaco que nos dice que los maestros de la iglesia cambiaron el nacimiento de Cristo al 25 de diciembre porque los cristianos celebraban con los paganos ese día. Número 5, aprendimos que Hipólito y Africano no son de fiar en sus citas, ya que uno es una interpolación posterior y el otro no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo, sino más bien con el manantial de agua que había en María. Desde el dios del sol egipcio Horus, naciendo en el solsticio de invierno, a culturas de todo el mundo celebrando los cumpleaños de sus dioses del sol en este día, de las múltiples citas de los escritores de la iglesia que dicen que el 25 de diciembre era una fiesta pagana, a los mismos escritores reprendiendo a sus congregaciones por siquiera pensar en celebrar este día en la iglesia, creo que es seguro decir que sin ninguna sombra de duda la evidencia apunta a una sola conclusión: culpable de los cargos. El 25 de diciembre fue una fiesta pagana dedicada al cumpleaños del sol durante miles de años. Los cristianos se unieron a los paganos en su celebración y la iglesia romana eligió adoptar la fiesta, cambiarle el nombre y luego llamarla suya. En tiempos modernos, en un intento de blanquear los motivos originales de la iglesia, algunos optaron por elegir un par de citas de escritores antiguos de la iglesia que eligieron el 25 de diciembre, o debería decir, adivinaron esta fecha por mera superstición, solo porque casualmente coincidía con la fecha que ellos habían elegido. Esto es bíblicamente ilegal. He mencionado esto varias veces antes, pero ahora vamos a ir a través de las escrituras para mostrarte por qué es bíblicamente ilegal. Deuteronomio 12 deja muy claro que no podemos tomar prestado de los paganos y luego adorar a nuestro Dios de esa manera. Como mencioné anteriormente, léelo conmigo, el versículo 30 dice esto: Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece, ellos hicieron a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ellos quitarás. Esto es lo que ocurrió en el antiguo Israel. Cuando fueron a la tierra prometida, Dios les advirtió y les dijo: no vayan a la tierra prometida y miren cómo adoran a sus dioses y luego tomen prestado de ellos y me adoren de esa manera. No lo hagan. Él dice: no agreguen o quiten de mi palabra, adórenme como yo lo pido. De alguna manera hemos tomado la postura donde decimos: esto no es lo que significa para mí, yo adoro a Dios, estoy celebrando el cumpleaños de Cristo, ¿qué hay de malo en eso?
Mis amigos, si tú eres el que está siendo adorado, como lo he dicho muchas veces, no hay problema. Pero desafortunadamente, como también lo he mencionado varias veces, no importa lo que significa para nosotros, solo importa lo que significa para Él. Él es a quien estamos adorando. O nos preocupamos de adorarlo como Él quiere, o nos preocupamos de adorarlo como nosotros queremos. Así que a medida que encontramos el veredicto culpable, nos encontramos haciendo la pregunta: ¿por qué el enemigo hizo esto para empezar? ¿Para qué hacer todo un desfile con todos estos jugadores viniendo de diferentes escenarios para desviar la atención del pueblo de Dios del estadio que está allá? ¿Y cuál es ese escenario? Ese escenario es el verdadero calendario festivo de Dios, el calendario de las fiestas proféticas que Él está tratando de esconder, porque el enemigo sabe que si puede mantenernos alejados de lo que Dios realmente quiere que hagamos, estaremos fuera de sincronía con su calendario y nos perderemos de las increíbles bendiciones que vienen con Él. Por ejemplo, Jesús murió en Pesaj, en el preciso momento en el que mataban el cordero de Pesaj. Fue puesto en la tumba durante la fiesta de los panes sin levadura, cuando eliminaban de sus hogares toda la levadura que representaba el pecado. Resucitó en la fiesta de las primicias, cuando el sumo sacerdote cortaba la cebada en la tierra y la mecía ante Dios pidiendo una gran cosecha en otoño. Y el Espíritu Santo descendió en Shavuot, o mejor conocido en griego como Pentecostés. Esas son las primeras 4 fiestas de primavera del Señor que hablan de su primera venida. Cada una de esas fiestas son acerca de Cristo, pero ¿sabías que la segunda venida de Cristo está profetizada en las últimas 3 fiestas de otoño? Donde Él viene durante Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, o más conocida comúnmente como Rosh Hashanah, que fue el día en el que todos los antiguos reyes de Israel fueron coronados como rey a través del sonido de una trompeta. Luego está Yom Kippur, el día de la expiación, en el que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año para expiar los pecados de Israel, lo que está relacionado con el juicio final en el gran trono blanco de Dios. Y por último tenemos la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, que es cuando ocurre la cena de las bodas del Cordero del Apocalipsis, y es también cuando Jesús realmente nació y comenzó a habitar entre nosotros. Por cierto, si envías un mensaje de texto con la palabra calendario al 844-763-9543 ahora mismo, te enviaremos inmediatamente un PDF descargable con todos los días festivos de la Biblia y cómo se relacionan con nosotros. Y si quieres saber más sobre cuándo nació Jesús, te animo a que hagas clic en el enlace de arriba o en la descripción. Así que al final del día, lo que descubrimos es que el enemigo está tratando de esconder nuestra herencia. Nos ha robado y en lugar de ella nos ha dado un calendario de fiestas católicas que ha desviado nuestra atención y destruido nuestra capacidad de enseñar a nuestros hijos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Si eres católico y te parece bien que la iglesia haya sustituido el calendario de Dios por el suyo, supongo que tiene sentido que celebres las fiestas católicas. Pero si eres un creyente que realmente quieres seguir a Dios y estar en ritmo y en sincronía con Él, ¿no tiene más sentido que empecemos a aprender su calendario? Amigos míos, hay tantas cosas en nuestra historia que desconocemos que han afectado radicalmente nuestras vidas y nuestra espiritualidad, a nuestros hijos y a nuestra familia. Necesitamos aprender esas cosas y nuestra historia para que podamos hacer cosas bíblicas de la manera de la Biblia. Necesitamos dejar a un lado las doctrinas y tradiciones del hombre y empezar a seguir a Dios en espíritu y en verdad. Y hablando de la verdad, ahora que ya la conoces, solo queda una pregunta para responder. ¿Qué vas a hacer al respecto? Gracias por seguir conmigo en nuestro pequeño viaje de juicio sobre cómo, cuándo y por qué eligieron el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. Si quieres que te notifiquemos de contenido exclusivo, envía un mensaje de texto con la palabra exclusivo al 844-763-9543 y serás añadido inmediatamente a nuestra lista exclusiva de suscriptores. Por ahora, te animo a que hagas clic en el botón de tu pantalla para que veas un video de 16 minutos que te dará una visión general sobre las fiestas del Señor. Si no estás familiarizado con ellas, definitivamente serás bendecido al aprender cuánto tienen que ver con Cristo y cómo te afectan hoy. Gracias mis amigos de nuevo por tomarte el tiempo de ver este documental. Hasta la próxima, soy Jim Staley y nos vemos en el próximo video.